101.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y a las 8:21 con 3 grados 2 décimas de temperatura nos metemos en una de las notas de esta mañana, de este 6 a.m., porque hoy, 13 de julio, es el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Es un día que lo que busca es difundir y sensibilizar, concientizar sobre la necesidad de una detección, de un diagnóstico rápido en torno a este déficit de atención. Y justamente quien está en línea es Mónica Mouchet, es coordinadora de TDA Santa Fe, es madre TDA adulta y profesora de apoyo a la inclusión. Hola Mónica, ¿cómo te va? Cecilia, Alejandra, estamos aquí en 6 a.m. para saludarte. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas Muy gracias por... contenta de que nos hayan convocado para poder hablar de TDAH. Bueno, y justamente si tenemos que hablar de TDAH, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, porque también está el TDA, que es sin hiperactividad, es solamente el déficit de atención, es a nivel neurobiológico, o sea, tiene una base neurológica, es genético, es crónico, es decir, quien tiene TDAH sabe que va a tener TDAH toda la vida. Por eso es tan importante lo que es la detección precoz y el tratamiento de las personas con TDAH. Mónica, ¿cómo podemos sospechar que un niño o un adulto, por qué no, sufre de este déficit? Danos algunas características o algunas cosas que podemos tener en cuenta. Bueno, generalmente se descubre que un niño tiene TDAH cuando comienza la época escolar, ¿no es cierto? Porque bueno, en realidad a nosotros no nos gusta decir trastorno, nos gusta decir que es una condición, porque se transforma en un trastorno cuando la persona no tiene un diagnóstico o un tratamiento. Entonces, tiene que ver con un fallo en el desarrollo de las funciones ejecutivas de la persona, que son estas actividades mentales complejas que son necesarias para poder planificar, para poder organizar, para poder revisar, regularizar especialmente y poder evaluar un comportamiento necesario para alcanzar esas metas. Entonces esto se puede ver más específicamente en la edad escolar, ¿no? Porque tiene que ver más concretamente con un fallo en su sistema de inhibición. Entonces, esta falla de la inhibición, esta falta, les hace ser impulsivos. Y entonces el problema es que no pueden cooperar, que hay dificultad para compartir, para interactuar en el grupo, para no respetar las reglas, y muchas veces no tienen sentido tampoco de lo que es el tiempo y el espacio. Entonces, bueno, si entendemos que las funciones ejecutivas sostienen esta actividad cognitiva de las personas sobre una determinada tarea a lo largo de un periodo de tiempo, que es la regulación de la atención sostenida, es muy importante para los docentes poder conocer esto, que es sumamente importante porque depende del plan que trace el docente, esta persona va a poder alcanzar la meta. Estamos hablando de niños, un adolescente, incluso una persona adulta que esté en la facultad. Entonces, lo que va a pasar con este sujeto va a ser capaz de rechazar los estímulos que sean irrelevantes y va a poder ejecutar la tarea que le propuso el profesor, ¿no es cierto? ¿Cuándo se genera el trastorno? ¿Cuándo pasa a ser un trastorno entonces? Cuando no hay un diagnóstico. Claro. Porque bueno, todos estos chicos pasan por el sistema educativo y lo que reciben son etiquetas. Claro. Son etiquetas de vago, de inquieto, de revoltoso, copiar, sí. Te iba a decir, claro, cuando no son se chiquitos se confunde como con un problema de conducta quizás, o sea, de que no hace caso, de que lo tiene, que se le pelea gusta, con los compañeros. o que le gusta dar vuelta por la escuela, que pide para ir al baño y se queda dando vueltas, porque también hay ahí como una dificultad para estar mucho tiempo sentado y concentrado, o no tiene que ver con eso.
No, es como te venía diciendo, tiene que ver con una inadecuada respuesta inhibitoria. Entonces hay una dificultad en el control de la hiperactividad, de los impulsos. No es que no quieran, sino que no pueden, porque bueno, más cuando tiene que ver con una tarea que sea irrelevante o que no le interese. Entonces, bueno, ahí es cuando surge que empiezan a levantarse del asiento y empezar a caminar, porque tampoco no hay una motivación. Es muy importante en esto la motivación, Claro. porque entonces no va a poder rendir en lo que sea, ¿no? Si hablamos de los niños, no va a poder rendir en la escuela. Si hablamos de los adultos, en el trabajo, En el trabajo. porque también es una dificultad que tienen los adultos en el trabajo, con sus relaciones de pareja, con sus familias incluso. Mónica, hablaste Entonces, sí, recién. ahí es cuando se transforma en un trastorno. Claro. Hablaste recién de adultos, aquellos que están del otro lado escuchando. Quizás hace poco tiempo que sabemos más sobre el TDAH, sobre todo aquellos que no tenemos quizás algún familiar o alguna persona que esté diagnosticada. Entonces puede haber gente del otro lado que te está escuchando y que dice, yo tengo la duda que quizás puedo tener este déficit. ¿Y en qué me serviría como adulto que me den un diagnóstico? Porque por ahí dice, yo ya fui a la escuela, ya está, Claro, ya lo sufrí. Ya me peleé con todo el mundo. Claro, ya me acostumbré y soy así. ¿En qué lo puede ayudar a alguien tener el diagnóstico? Y mucho lo puede ayudar. No importa la edad, muchas de las mamás del grupo han recibido su diagnóstico después de los 40 años, muchas lo hemos recibido después de los 40 años. Generalmente, después del diagnóstico a nuestros hijos, con el tiempo nos vamos dando cuenta que, bueno, que nosotras pasamos por las mismas dificultades que ellos en la escuela o durante la adolescencia. Entonces, el problema del TDAH adulto es que, bueno, si vos lo tuviste en la niñez y no tuviste un diagnóstico o un tratamiento, al ser evolutivo las características o los síntomas básicos del TDAH, es muy probable que pueda estar pasando por un problema de ansiedad acompañando al TDAH, estoy diciendo, ¿no? Claro. Ese déficit de atención o esa impulsividad, porque ya la hiperactividad en la adultez como que merma bastante. Se trata más de una hiperactividad mental, ¿no? Esa cosa de no poder parar con de los pensar. pensamientos. Sí, exacto. Entonces, bueno, esto puede estar acompañado de ansiedad, de depresión, de otros trastornos, porque, bueno, van apareciendo comorbilidades a lo largo del tiempo cuando no hay un tratamiento, y entonces ahí es un trastorno. Claro. Muchos adultos se nos acercan diciendo que, bueno, el problema con el trabajo, de no poder organizarse, de no poder cumplir con los horarios, o problemas de pareja, o que tienen muchos problemas a la hora de concentrarse, tienen accidentes automovilísticos. Claro. Entonces, bueno, es muy importante tener un acompañamiento. Generalmente están tomando medicación para la ansiedad o para otros trastornos y no están siendo tratados por el TDAH, que es la base de todo Y además, de toda esa problemática. Mónica, hay muchas terapias. Calculo que hoy en día sí todos conocemos a alguien que tiene o un niño o un adolescente con TDAH y sabemos que recurren mucho a las terapias. Te dicen, hoy tengo terapia con el nene o con la nena, la llevo a terapia. ¿Cuáles son estas terapias y cómo es la situación actual en lo que tiene que ver con las obras sociales y demás? ¿Están teniendo algún inconveniente? Sí, en realidad trabajamos muchísimo sobre eso y fuertemente, porque hay muchas dificultades a nivel de obra social y, bueno, el que tiene suerte de tener obra social tiene dificultades muchas veces a la hora de conseguir tratamiento o medicación. Incluso, imagínense ustedes quienes directamente no tienen obra social y tienen que recurrir a lo que es el sistema público, que no hay prácticamente nada, no hay especialistas, no hay equipos interdisciplinarios que trabajen para el TDAH. Claro. Pero esto tiene que ver, más que nada, la dificultad de poder encontrar un psiquiatra o un psicólogo especialista en TDAH, tiene que ver con la corriente
con la que muchos de los profesionales están trabajando, que es la corriente psicoanalítica y que es la que duda de la existencia del TDAH, ¿no es cierto? Nos Claro. encontramos con Claro. muchos profesionales que a la hora de ir a la consulta te dicen que bueno, que tiene que ver con un problema de límites, que tiene que ver con una falla con una falla materna, ¿no es cierto? O falta de límites de la familia, que tiene que ver Educación con, digamos, con factores ambientales y no Claro. con lo neurobiológico. Entonces ese es un problema, realmente Claro. es un problema terrible. Bueno, pero sin Porque embargo, son en la, muy en la pocos. práctica, Mónica, en la vida diaria, aquellos que conocemos personas que de niño han tomado, por ejemplo, su medicación, muchos te dicen que fue un antes y un después. Y conozco casos, por ejemplo, donde el papá decía, no, él no necesita ninguna medicación, no tiene ningún problema, no tiene ningún trastorno. La mamá insistía por ahí con un poquito más de intuición quizás, y después el chico termina pidiendo por favor que Que le lo den la mediquen. medicación, por ejemplo, para ir a la escuela o para estudiar. Y conozco casos de adultos que al día de hoy van a hacer su tarea o su estudio, por ejemplo, a la facultad o a la universidad, y solamente toman esa medicación para ir a estudiar porque Para concentrarse, para focalizarse, ¿o no? notan mucho el cambio. Exactamente, es así. Es muy importante señalar el tema de la medicación. También está unido a lo que es este pensamiento social, que es muy controversial el TDAH, es muy controversial, y especialmente con la medicación, porque nos encontramos con mucha gente que por ahí nos acusa de esto de la medicalización de la infancia o la patologización de la infancia, ¿no? Pero entendemos que la medicación para el TDAH es fundamental, es fundamental. Muchos por ahí tienen este pensamiento de que es una droga, que los dopa. Siempre vamos a escuchar eso. Cuando hablamos de la medicación del TDAH, es una droga que los dopa. Y no nada que ver, porque en realidad lo que hace el metilfenidato es regular lo que es el sistema prefrontal del cerebro. Entonces Claro. va a ayudar a regular, va a ayudar a organizar, a que estén más atentos, a estar menos hiperactivos, menos impulsivos. No es que el niño se va a quedar quieto los 45 minutos sentado en la clase, sino que lo va a ayudar a focalizar, a poder prestar atención, a poder estar Y no un padecer, tiempo. no padecer la escuela, porque por ejemplo aquí uno de nuestros oyentes nos manda un mensaje que me parece interesante compartir con vos, Mónica, y con la audiencia. Dice, soy diagnosticado TDA desde niño, tengo 47 años y la pasé muy mal en la escuela primaria. Tuve que encontrar la vuelta a este déficit de atención e hiperactividad mediante el deporte. También el deporte, la nutrición es sumamente importante. Nosotros focalizamos mucho en eso. La nutrición, poder alimentarse bien, hacer ejercicios, hacer yoga, meditación, respiraciones conscientes, porque bueno, lo importante de una persona con TDAH es que pueda oxigenar bien el cerebro. Claro. El cerebro tiene que estar bien oxigenado y para eso necesitamos ejercitarnos. A con- muchos nos cuesta Sí. este tema de la ejercitación porque, bueno, es intrínseco al TDAH. Hay muchos TDAH que no les gusta el deporte, es muy difícil. Pero bueno, las respiraciones, poder hacer yoga, respiraciones conscientes, eso ayuda muchísimo a la concentración. Ahora, qué importante es el trabajo con los docentes, pero también con los papás de los otros chicos, ¿no? Porque esto de, cuando hablamos de inclusión y de que todos entiendan, que acompañen este proceso para un chico que tiene esta condición, debe ser muy importante, ¿no? Entonces, reeducar a todo el entorno, y ese entorno es los papás de los otros compañeritos también, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental porque los chicos la pasan muy mal en la escuela. Esta es una realidad que necesitamos que se hable, que se divulgue, que se concientice, se sensibilice realmente, porque bueno, nosotros como papás ya sabemos lo que es el TDAH, nosotros necesitamos que la sociedad entienda, Claro. comprenda. Por eso hacemos este trabajo de visibilización, de concientización, justamente porque, ¿por qué lo hacemos? Para que estos chicos la pasen mejor en la escuela, porque realmente la pasan mal, pasan mucho bullying, mucho desprecio, mucha humillación, etiquetas de todo tipo. Entonces es muy difícil salir de ese lugar.
Porque si vos estás hablando de que necesitas que una persona mantenga esa atención de forma sostenida, si no hay un buen trato y no hay motivación, es muy difícil que una persona pueda prestar atención y pueda cumplir sus metas propuestas. Y me imagino también toda la revolución que le genera a un papá cuando hasta que le dan en la tecla con el diagnóstico, lo que deben sufrir también, ¿no? Sí, se sufre muchísimo. Y esto es rápido porque, bueno, es esta necesidad de encontrar un profesional que esté especializado también, forma parte de esa problemática y de ese correr diario de los papás, ¿no? Porque muchos están con un equipo por años y no da resultado. Porque esto es un aprendizaje, constantemente es aprendizaje. Entonces, bueno, si el equipo no interviene de forma adecuada, no se van a ver los cambios. Y eso se va a ir complejizando con el tiempo. Mónica, por último y agradeciéndote la entrevista, te pido que, bueno, si tienen redes sociales o si alguien del otro lado se quiere comunicar con ustedes porque necesita un diagnóstico o porque a lo mejor tiene algún problema de estos que hablábamos con la obra social o porque no tiene dónde llevar a su hijo o está complicado con el tema de las terapias, ¿a dónde los puede ubicar? Bueno, nosotros tenemos Facebook, tenemos TDAH Rosario y Cordón Industrial, también tenemos TDAH Santa Fe, tenemos en el Instagram también todo TDAH Rosario o TDAH Santa Fe, también tenemos un canal de WhatsApp, o sea, también tenemos TikTok, así que bueno, tratamos de estar en todas las redes sociales para poder llegar a todas las personas, ¿no es cierto? Mónica, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias por compartir este tiempo. Gracias a ustedes por ayudarnos a concientizar en el Día Internacional del TDAH. Beso. Dialogábamos entonces con Mónica Mouchet, coordinadora de TDA Santa Fe. Cata, muy linda nota, mucha gente del otro lado del mensajero, bueno, escribiendo, dejando sus testimonios. Algunos vamos a compartir para darle voz a los oyentes. Mi hijo de chiquito era hiperactivo e hiperinteligente, nunca lo medicaron, hizo tareas curriculares fuera del colegio, hizo aeromodelismo, estudió mucho computación, salía a jugar a la pelota, salíamos mucho y hoy es técnico en computación.